Bienvenida y bienvenido, gracias por venir a todas y todos los que están acá. Esta es la primera de 4 sesiones que tenemos programadas para conversar con Freddy Constanzo y Gerardo Vergara de la iniciativa Médicos en tu Barrio. Y el propósito de estas sesiones, que forman parte del programa de formación de este proyecto de teletriaje en APS, es abrir conversaciones que puedan ser de provecho para ustedes y para el proyecto en relación a la experiencia acumulada que tiene Freddy, Gerardo y bueno, el equipo del proyecto. Freddy y Gerardo también nos han dicho que están disponibles para invitar a otras personas relacionadas con el equipo en la medida en que sea pertinente para que esto sea de valor para ustedes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es como contarles de qué va a tratar el programa en general y esta conversación en particular, y luego presentamos a nuestro invitado y empezamos la conversación. El diseño de este programa es como sigue, son 4 sesiones que hemos orientado alrededor de temas. En principio son tecnología, gestión, política y gobernanza y relación con usuarios. Y esto para poder ir como separando, distinguiendo distintas perspectivas para analizar el tipo de proyecto en el que estamos todos metidos. En esta primera sesión, como introductoria, vamos a escuchar algo de historia y ese tipo de cosas, pero lo que esperamos es que produzca o provoque una reacción en ustedes que permita acumular preguntas, inquietudes, comentarios que vayan ayudándonos a diseñar las sesiones que siguen de manera que sirvan más al propósito del proyecto. Lo que quiero decir en el fondo es que tenemos este prediseño y es suficiente para poder hacer el programa completo, pero lo que esperamos es que la participación de ustedes vaya generando el diseño de las sesiones siguientes, de modo que lo podamos acomodar a lo que efectivamente les resulta valioso y nutre al proyecto. Como digo, la sesión de hoy es sobre tecnología, sobre la perspectiva tecnológica del proyecto. Y el modo en que lo vamos a hacer es que yo voy a introducir a Freddy y a Gerardo con un par de preguntas y tenemos preparada una serie de preguntas que permiten guiar la conversación, pero les pedimos que vayan registrando en el chat las inquietudes y preguntas que tengan ustedes para irlas recogiendo, al menos registrando, ¿no? Probablemente no alcancemos a conversar de todo, yo espero que eso suceda, que no alcancemos a conversar de todo y que quede harto fuera porque hay mucho que aprender acá. Entonces, lo que les quiero decir es como anticipar que no todas las preguntas que hagamos van a ser respondidas hoy, ¿no? Y ese es el sentido de no rigidizar el diseño futuro. Es decir, bueno, con las preguntas que tengamos, con lo que quede pendiente, vamos armando las sesiones posteriores. Por lo tanto, les pido por favor que pongan todo lo que les parezca en el chat y nosotros nos haremos cargo de conversar sobre todo eso que vaya pasando. Les reitero que esta sesión está siendo grabada y va a quedar disponible para ustedes y que por favor quien no lo haya hecho registre su asistencia en el formulario de Google cuyo link está en el chat y lo volvemos a poner cada cierto rato por si a alguien no le aparece por haber llegado recién. Vamos a partir ya conversando con nuestros invitados. Hoy día nos acompañan y nos van a acompañar en estas sesiones Freddy Constanzo y Gerardo Vergara. Ellos son de la iniciativa Médico en tu Barrio y van a contar mejor que yo quiénes son y por qué quisimos invitarlos. Entonces, habíamos conversado un poco sobre la primera provocación, cómo espero que abramos la conversación y después voy a seguir introduciendo preguntas, pero partamos como en el orden cronológico. Nosotros sabemos, porque hemos visto otras presentaciones, conocemos la iniciativa, que en el Hospital La Higuera hubo algunos proyectos que antecedieron y permitieron que surgiera la iniciativa Médico en tu Barrio. Entonces nos gustaría que nos contaran un poco cómo pasó esto, en el fondo, cuál es la prehistoria de Médico en tu Barrio y después seguimos conversando. Yo soy Gerardo Vergara, soy ingeniero de ejecución en producción, con un magíster en ingeniería industrial y de sistemas y un diplomado de telemedicina también de la Universidad de Concepción, y llevo trabajando en telemedicina 8 años. En la iniciativa de Médico en tu Barrio nace de la prehistoria, digamos, es un proyecto que nace del programa Experimenta Salud, ¿no?
En ese proyecto nosotros teníamos la idea de conectarnos con la población y educarnos a raíz de un problema puntual que eran los pacientes hipertensos. Ese era nuestro objetivo. Pero el problema era que esta educación, que iba a ser en juntas de vecinos y en domicilio con los pacientes, tenía una brecha digital importante. Y por eso nosotros elegimos que las juntas de vecinos eran claves en el cierre de brechas digitales para esta educación de los diabéticos hipertensos. Tratamos de generar lazos con las uniones comunales de juntas de vecinos que nos permitieran este proceso de educación y a la vez el cierre de brechas digitales, porque sabíamos que al tener juntas de vecinos participando de esta iniciativa, ellos iban a buscar la manera de generar monitores que pudieran alumbrar de manera informática a los vecinos que no tuvieran posibilidades de conectar, y también iban a padrinar, de alguna manera padrinar a estas personas, ¿ya? Y esto también apalancando también monitores, digamos, de los cuales a estos monitores nosotros los íbamos a educar en tecnología para que ellos pudieran usar los periféricos que nosotros pudiéramos inyectar en la población. Los periféricos me refiero a dispositivos que nos sirvan para tomar glicemia, fondo de ojo, cualquier periférico que se conecte por USB y que sirva para tomar decisiones clínicas y que se conecten a la nube, ¿no? Ocupando también el concepto de Internet de las Cosas. Y en base a eso, en Expomed de Concepción, nos tocó conocer al presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Hualpén. Nos presentó una compañía que es el proveedor de la red MinSal, Entel, digamos, el proveedor de la red MinSal. Nos presenta al presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Hualpén, don Evaldo Gottschalk, y con él hicimos buen trabajo, ¿no? Junto al doctor Constanzo, y diseñamos la primera capacitación en línea de ataque cerebrovascular con la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Hualpén. También participó Penco, Tomé, Dichato y muchos sectores que habían sido golpeados por el terremoto y maremoto y estaban con una conectividad muy mala, muy deficiente. Entonces abordamos sectores que tenían conexión a Internet mala y que tenían una organización social que permitiera que pudiera existir conectividad a Internet, ¿ya? Y esto funcionó bastante bien. Lo hicimos con ataque cerebrovascular, como les mencioné, y también después lo hicimos con broncopulmonar previo a la campaña de invierno, que también tuvo mucha concurrencia de vecinos. Y luego, digamos, parte la pandemia y ahí nace ya lo que ustedes conocen como Médico en tu Barrio, con la organización ya de vecinos que estaban dispuestos a trabajar, liderados por don Evaldo, en el combate, digamos, de los vecinos organizados en contra de la pandemia, digamos, con estrategias que nacieron en conjunto entre el hospital y ellos. Eso más o menos en términos generales es la historia de Médicos en tu Barrio. Qué interesante eso, como ver la vinculación con los usuarios al inicio. Ahí se me ocurre de inmediato una pregunta, en términos específicos del proyecto mismo que tú describes. ¿En qué momento empezaron a relacionarse con los usuarios, con la Junta de Vecinos? O sea, ¿llegaron con un prediseño o empezaron a diseñar juntos con ellos? El proyecto, digamos, de Experimenta Salud nos dejó en evidencia el problema de conectividad que existía en nuestra población y la alfabetización digital, ¿no? Cuando recopilamos los datos, dimos una vuelta por todos los CEFAM de nuestra jurisdicción, por 11 CEFAM los visitamos. Estuvimos en terreno y con la autorización de los directores de los CEFAM nos pudimos entrevistar con los pacientes, hicimos una encuesta, esa encuesta era estructurada para saber qué nivel digital tenía en cada paciente. Esto, digamos, trabajado con el laboratorio gobierno que nos apoyaba, y nos dimos cuenta que nuestra población, aparte de ser pobre, digamos, acá en Talcahuano, también tenía un problema con la alfabetización digital. Y ahí nace esto de poder apoyarnos con los vecinos, ¿no? Porque hasta el momento la telemedicina que hacíamos era con los CEFAM y no nos podíamos dar cuenta de la realidad de conectividad que existía entre los vecinos y desde sus casas, los vecinos, la alfabetización digital real de los vecinos en el fondo, de nuestros usuarios, porque lo hacíamos desde los CEFAM, de médico a médico, pero conectado en un CEFAM. Entonces los CEFAM tenían problemas de conectividad, pero lo fuimos con la experiencia, lo fuimos subsanando, ¿no? Colocamos sistemas que nos permitían administrar el ancho banda de mejor forma. Entonces logramos tener alta definición en los CEFAM con
poco ancho de banda. Pero ese no era nuestro problema real era que nosotros queríamos avanzar a una telemedicina 2.0, digamos, donde el paciente pudiera conectarse directamente a sus casas, y el gran problema de la población de Talcahuano, y me imagino que del país completo, debe ser que hay un porcentaje importante que le falta alfabetización digital. Y en base a esa encuesta nosotros nos dimos cuenta que había que intervenir esa realidad, y que la única manera de hacer intervención con ella era con las juntas de vecinos, porque, o sea, juntas de vecinos, iglesias, también teníamos en nuestra mente, clubes deportivos, todas las organizaciones sociales que existentes teníamos en nuestra mente abordarlas. No solamente las juntas de vecinos, porque también queríamos apalancar los recursos que venían del gobierno regional para alumbrar la población. Y para eso, las juntas de vecinos tienen mucha experiencia en esa participación de proyectos. Creíamos que la plata que existía en el gobierno regional deberíamos haberla apuntado a lo que era la transformación digital y a la telemedicina puntualmente. Por eso que las energías estaban en ese proyecto de Experimenta Salud conectada ahí. Alcanzamos a participar en un proyecto que no nos fue bien con Don Evaldo, pero tampoco nos dimos por vencidos y queríamos seguir intentándolo en el fondo. Oye, a propósito de esas dos cosas, seguramente vamos a volver, Gerardo y Freddy, a escudriñar un poco más en los detalles cuando abordemos el tema relación con usuario, que incluye relación médico-paciente, pero también la relación con la comunidad completa, de los equipos de salud con la comunidad, para hacerlo atingente a este proyecto también, ¿no? Pero también vamos a hablar de eso, por ejemplo, qué pasa cuando fallas, ¿no? Cuando algo sale mal. Actualmente funciona de la siguiente forma. Los días domingos le envío un horario. El horario habitualmente parte por matronas en la mañana, un pediatra, después un médico de familia y después un médico general. Los médicos generales son residentes del programa de neurología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por lo tanto en este caso son de responsabilidad mía. Y se agrega en la tarde geriatría, que generalmente ven a los LEAM de acá de Talcahuano y Hualpén, y también de Tomé. Después que se envía ese horario, se suman los odontólogos. Los odontólogos habitualmente hacen webinar y hacen atenciones de odontología. Hay un odontólogo que ve las urgencias que se han visto previamente en el hospital. Y se suma siempre una doctora que es especialista en cesación de tabaco, que es de la Universidad Católica, los días miércoles. Ahora siempre van entrando y saliendo profesionales. Han más o menos entrado como, creo que unos 20 o 25 y ya han salido, porque aprenden a usar Zoom, aprenden a relacionarse con los pacientes, y después se van y empiezan a hacer sus sesiones privadas de telemedicina o hacen sus sesiones en el hospital de telemedicina. Ya hay muchos colegas que pasaron por Médico en tu Barrio que ahora hacen sesiones. Vale, que ahora lo están haciendo como sin relación directa con la iniciativa Médico en tu Barrio. Exacto, sino que lo hacen con nosotros en el hospital. El Médico en tu Barrio, además, tiene relaciones con otra área, entonces nos están pidiendo en varias profesiones ingresar a Médico en tu Barrio, y ahora esperamos que ingrese varias escuelas de la Universidad de Concepción. Ya están comprometidas kinesiología y servicio social, que van a empezar luego. ¿Y se imaginan esto mismo, así como mezclar las videoconferencias, los webinars, las cosas que son más dictadas con consultas específicas también? Pero que si se hacen consultas allí. Para las nuevas profesiones pensadas, ¿también vienen con esa idea? Lógico. Aprender a teleconsultar, digamos, ¿no? Exacto. Nosotros queremos que ingrese la mayoría de las profesiones que le puedan ayudar de alguna forma a la comunidad, no restringido al área de la salud, ¿eh? Por eso es que ahora vamos a ingresar con el servicio social. Entonces, la universidad aceptó y hizo un documento donde quiere ofrecer esto a 12 carreras de la Universidad de Concepción. Por lo menos van a empezar 2, que es kinesiología y servicio social. Eso es más o menos. ¿A quién se le envía esto? Se le envía a una empresa que está relacionada directamente con los vecinos, que se llama Datrix, que son los que sostienen la plataforma. Y ellos suben esto y lo organizan. Es muy bonita cómo va organizada la plataforma. Que está abierta, una plataforma son abierta 24 horas, uno que ingresa, y a veces está un médico esperando... Claro, recordémosle, porfa, Freddy, a la gente que pudiera no conocer la iniciativa, cómo interactúan los usuarios con Médico en tu Barrio. Tendría que, la mejor opción es compartir una pantalla, a ver si la puedo compartir. Médicos en tu Barrio. Médicos en tu Barrio. Entonces ahí está apareciendo.
Entonces aquí está, hay cómo conectarse, uno se puede registrar si quiere, y estas son las sesiones de hoy día. Entonces uno podría conectarse ahora, te fijas, hoy día es día jueves, entonces son las 4, así que ahora ya terminó el doctor Mena, y ahora hay una charla que a las 19 horas. Así que podrían entrar a la charla, que sería agradable para el cirujano tener a todos ustedes de allí. Entonces se va a encontrar, 30 personas. Entonces, porque como es para la comunidad, a veces hay 5 personas, a veces hay 10 personas, hemos tenido hasta 50 personas, 60 personas, porque es para una comunidad. Y aquí el colega, por ejemplo el doctor César Álamos, ella es de Chihuayante. Entonces, habitualmente el doctor Álamos recibe a sus pacientes, a veces pacientes privados, a veces del hospital. A veces, ocasionalmente, se ingresan personas de otras comunas, y por supuesto hemos tenido desde Santiago hasta Puerto Montt. Incluso una vez se subieron personas de Estados Unidos que eran chilenos de allá. Y ocasionalmente se sube un colega y no hay nadie, porque nosotros por lo menos ya tenemos cubierta la necesidad de las especialidades en la población, porque tenemos 19 especialidades haciendo telemedicina desde el hospital. Entonces, la plataforma está abierta para las personas que lo necesitan. Y lo bueno es que se puede ver desde un celular. Estas son las 2 webinars de esta semana, te fijas, soporte vital, y ayer se hizo la charla de la doctora Corbalán. La doctora Corbalán son todos los miércoles fijos que la doctora hace sus charlas de cesación de tabaco. ¿Qué hacen cuando no llega nadie, digamos? Me imagino que con la interpretación que tú dices, un poco se alegran, ¿no? De decir, esto puede ser señal de que por otro lado lo estamos haciendo muy bien. Al inicio, cuando comenzamos en la última semana de marzo, nosotros teníamos conexiones de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta 7 de la tarde. Todos trabajamos así casi 3 meses. Y había muchas conexiones, la gente se subía mucho. Pero en la medida que nosotros fuimos aumentando desde 4 especialidades que hacía telemedicina en el hospital a 19, entonces disminuyó la cantidad de gente que se conecta en médico entubarlo, porque nosotros suplimos una necesidad que el hospital no la estaba dando. Entonces, cuando nos dimos cuenta, entonces les dijimos a todos los colegas de acá, sabes que no tienen más opciones que a subirse. Y ahí hubo la brecha en donde los colegas aceptaron que como no podían ver a los pacientes de forma presencial acá en el hospital, tenían que asumir verlo en su domicilio vía telemedicina. Y esa responsabilidad la tomó el hospital la siguiente. Claro, ahora, y eso mermó la participación en esta plataforma un poco. Fue como una escuela, te fijas, fue como el inicio, fue una escuela para todos los colegas que no querían subirse. Entonces, y que esa también es una buena opción, utilizar una plataforma así para aprender uno rápidamente y después irse a una parte un poco más rígida, más estructurada, desde el punto de vista médico-legal. Porque la diferencia de ir a médico en tu barrio es que el dominio es de los vecinos. Por lo tanto, uno va, se para en este Zoom, y uno es un doctor TV, ¿te fijas? Entonces, viene una señora, viene otra, en la mañana había una paciente que consideraba que nosotros éramos era como la televisión. Entonces decía, como pero... el matinal. Otra vez, tal cual, tal cual. Entonces, pero, ¿cómo está usted, señora? Y nos decía, no, que yo quiero estar con usted porque quiero que me cuenten y me gusta escucharlo. Entonces ella cocinaba, hacía su actividad de la casa mientras nosotros hablábamos con la gente. Y por eso se sentía acompañada. Aprovecho de introducir, porque para saltarme a otros aspectos del asunto, una pregunta que vi pasar hace un rato, que Irene preguntaba si las consultas son individuales. No. Cuando uno está en la consulta con médico en tu barrio son públicas. Por eso es que es como doctor TV. Al final, cuando nosotros vamos media hora o 40 minutos, le decimos a todas las personas, ¿sabe qué? Y eso nos ocurrió algunas veces. Por favor, le rogamos a todos que se desconecten para atender la necesidad de este paciente porque es algo más privado. Entonces, pues, y todas las personas muy respetuosas se salían, uno atiende la necesidad del paciente y de ahí lo derivábamos habitualmente. ¿Cuál es lo malo con respecto a una plataforma con los vecinos? Es que no hay un registro médico electrónico. ¿Te fijas? Claro. Entonces, por eso es que ahí tuvimos que movernos necesariamente a tener que concertar una entrevista entre un médico de forma distante del hospital y el paciente con un registro médico electrónico acá. Por eso es que la plataforma con los vecinos es suplementaria o complementaria con lo que la telemedicina que hace en el hospital.
en la historia de experiencia que tienen, ¿no? En el aspecto de la implementación tecnológica o la adopción tecnológica, ustedes tienen mejores distinciones para referirse a todo esto. Pensando, por ejemplo, cómo lograr que cada persona que tenía que jugar un rol en la construcción de un proyecto como ese, que son muchos, solo al pasar he escuchado, por ejemplo, el prestador de servicios que levanta la plataforma, la gente que participa movilizando recursos, qué sé yo, financiando, etcétera. Hay mucha gente que tiene que entrar acá y hay mucha distancia en cómo percibimos y nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿qué te parece que a ustedes les salió muy bien? ¿Cuándo empezaron a sentir orgullo, por ejemplo? Y si sabéis que ya encontramos una manera de hacerlo, sabemos cómo conversar con la gente, sabemos cómo hacer que participen, que cumplan. Bueno, lo primero, decir que las comunidades, digamos, las juntas de vecinos y la comunidad organizada estaba muy bien organizada. Ellos tenían grupos de WhatsApp que se comunicaban ya sea por pasajes o por dirigentes vecinales. Entonces nosotros nos ocupamos, digamos, de esa herramienta tecnológica, el WhatsApp, para difundir la estrategia de Médico en tu barrio. Sobre todo, esto funcionó bastante bien en Hualpén, una comuna de 50.000, 60.000 habitantes más o menos, y que la cubrimos muy bien porque nos pudimos organizar, ¿no? Cuando nos pilla la pandemia, con un personaje que nos ayudó mucho y que tenemos que salir a buscar a las otras comunas ahora. Por lo tanto, él activaba ese grupo de WhatsApp, difundía la información y eso nos permitió el cierre de brechas digitales ahora que nosotros hacemos telemedicina. La gente de Hualpén no tiene problemas para conectarse por Zoom. Muchos problemas, evidentemente siempre hay personas que no se han conectado a Médico en tu barrio y que uno tiene que apoyar, pero esa comuna logramos notar el avance cuando usamos la telemedicina del Hospital La Higuera. Por lo tanto, como recomendación principal, todas las juntas de vecinos o organizaciones están usando grupos de WhatsApp. Por lo tanto, cuando uno usa una herramienta como esta, necesariamente tiene que tener un aliado en los vecinos que esté dentro de estos grupos de WhatsApp y pueda compartir la información, los videos que nosotros transmitimos. Nosotros tenemos videos educativos tanto tecnológicos y clínicos, que han funcionado bastante bien, y lo educativo es en un minuto o en menos de un minuto enseñamos a usar la plataforma WhatsApp y cómo se conecta la telemedicina al Hospital Higuera. Y cuáles son los principales problemas que los vecinos van a tener cuando conectarse, por ejemplo, entrar con audio desde internet cuando lo hacen desde el teléfono móvil, cómo compartir pantalla cuando tienen exámenes, ¿cierto? Cómo no darle la espalda a una ventana, detalles como ese. Hay tips claro, que uno va compartiendo por videos, por capsulitas muy bien pequeñas, que los vecinos van compartiendo por su WhatsApp que tienen ellos en sus pasajes, con sus amigos, digamos, con sus grupos organizados dentro de los vecinos. Es una alfabetización digital claro, para las personas. Claro. ¿Ustedes confiaron en estas personas que tú mencionas, que son de la comunidad, que son como movilizadores dentro del territorio? ¿Y de qué manera como que se iban enterando en el uso o diseñaron algo para enterarse de, por ejemplo, que iban reduciendo la brecha de alfabetización digital? ¿Medían? ¿Se lo comentaban? ¿Le dieron alguna forma? Claro, no logramos hacer algo científico todavía porque nosotros queríamos partir el 2020. Aquí en el hospital nos reunimos con agrupaciones del pie diabético, por ejemplo. El consejo consultivo del hospital también nos reunimos en el hospital de Penco-Lirquén. Entonces tuvimos un camino que era previo a este ataque que queríamos dar en el 2020 para la alfabetización digital de nuestra población, que iba a ser este año, lo habíamos conversado, entonces nos reunimos con agrupaciones ya del hospital, del pie diabético, como mencionaba, pero no alcanzamos a desarrollar una herramienta para medir esto del cierre de brecha digital. Lo que sí notamos, por ejemplo, que la gente que usa Médico en tu barrio, y esa vez, como les digo, no la tenemos medido científicamente, pero sí es una opinión personal, pero con bastante propiedad, porque yo soy el que dirijo la unidad de telemedicina, los técnicos que están a cargo, que la gente que usa Médico en tu barrio no tiene problemas para conectarse a las sesiones telemédicas. Sí, claro. Por eso te preguntaba, Gerardo, porque digamos, el tufo, la intuición de un experto tiene una validez y después tú vas con la pregunta a hacer el estudio, pero es posible explorar un poquitito de cómo programas como este impactan en otros dominios de relevancia para otras áreas. Cuando partió esta página web, era una página web de una sola página, no se movía nada, era fija, y tenía un link, que era un botón rojo, y ahí tú decías ingresar a videoconferencia, y tú tocabas. Entonces primero las personas, imagínense ustedes a marzo,
Primero había que ingresar a www.medicoentubarrio.cl. Eso es lo primero que se ponía en el video. Después se encontraba el link y se ponía, el video decía que había que tocar ahí. Y directamente se abría Zoom. Pero la persona después dice, oiga doctor, pero yo lo hago y no pasa nada. Ah, lo que pasa es que se creó un video para bajar Zoom. Entonces tuvimos que crearle un video cómo cargar Zoom en nuestro computador, después cómo ingresar a la web y tocar el link. Y después, cuando empezó la gente a ingresar al Zoom, entonces tuvimos que tocar otro video, cómo compartir pantalla o cómo estar, digamos, que era muy, muy común eso, que no sabían usar el audio o que no sabían poner el video. Entonces así se va, en el fondo, las cápsulas de educación breve se van haciendo en la medida que las personas generan por el WhatsApp las preguntas. Por lo tanto, esas cápsulas van directamente digamos, en relación a la duda de la comunidad. No es que a nosotros se nos ocurrió de antes. No. Preguntaban desde la audiencia si las reuniones con la comunidad que tienen o han tenido son por Zoom. Sí, ahora hemos tenido, antes de la muerte de don Evaldo y después de la muerte de don Evaldo, hemos tenido reuniones por Zoom, tanto el equipo clínico y la última que tuvimos fue con el equipo que mencionaba el doctor, que se va a incorporar ahora en octubre, el equipo de kinesiólogos de la Universidad de Concepción, con la jefa de carrera y alguien de representante de los estudiantes también, que van a estar dentro de del pool de estudiantes de kinesiología, supervisados por un profesional, por un profesor, atendiendo a la comunidad. Esa fue la última, digamos, reunión, pero sí nos mantenemos por Zoom comunicados. ¿Cómo funcionó esto de Médico en tu Barrio? Hay un equipo de innovación acá dentro del Servicio de Salud Talcahuano, ya que agrupa al Servicio de Salud Talcahuano, sus 3 hospitales, en el cual se ha planteado esta estrategia como una potencial, digamos, de cambio cultural hacia esta nueva transformación digital que viene en nuestra población y ya hacerlo de manera más masiva, para que a poder abordar con la energía del Servicio de Salud Talcahuano a toda la población de la red del Servicio de Salud. Por cómo ustedes describen su percepción de cómo la gente empezó a familiarizarse con el uso de ciertos servicios, prestaciones o tecnología, es bonito pensar en cómo impacta de una manera. Piensa en lo siguiente, si nosotros hiciéramos un programa de alfabetización digital desde otra repartición, digamos, desde otro sector, quizás no tendríamos estos niveles de éxito o de aceleración, ¿cierto? O sea, el hecho de que parta desde la posibilidad de usar un servicio tan necesario y familiar como la relación con médico y lo temático que ustedes ponían a disposición de la gente, quizás es más movilizador y entonces de repente sirve para aprender a desplegar iniciativas de alfabetización digital, por ejemplo. Ponerla a trabajar, porque lo que pasó fue eso, la gente vio que había algo operando y hay que aprender a usarlo para poder relacionarse con eso, digamos, y no aprender primero a usar una cosa para después quizás darle el sentido y buscarle la utilidad. Por eso esa es la motivación, es la búsqueda que la persona necesita, y según la búsqueda, qué tan motivado está, es lo que va a intentar de recibir rápidamente para aprender, a lograr con el profesional. Y ese flujo en términos como del proceso de aprendizaje es siempre relevante como conocerlo en los equipos, ¿no? Porque así tú te puedes imaginar distintos aprendizajes que tienen que ser colectivos. ¿Bien? O sea, que siempre al frente tiene que estar el resultado que te manda a aprender algo, porque querés llegar a ese resultado. Una de las cosas que nos parece a nosotros desde el equipo de formación relevante aprender con ustedes en qué se equivocaron, ¿no? O sea, como nosotros sabemos, ustedes son una iniciativa que nosotros etiquetamos sin ningún problema como un caso de éxito de los más relevantes que hay, disponible en Chile al menos. Llevan hartos años, tienen harta experiencia, tienen súper buenos números de los cuales hablaremos más adelante también, porque es importante hablar de los datos que ustedes han recabado, de lo que han publicado, etcétera. Pero a mí me parece que es fundamental, sobre todo al inicio, para poder poner un ánimo en un equipo que se está comenzando a lanzar un desafío, mostrar que es posible equivocarse y volver y corregir y aprender de eso y qué sé yo. Entonces quisiera que nos detuviéramos un rato en los momentos que ustedes consideran en que fracasaron, en que fallaron. Antes de ir a la parte, digamos, donde nos caímos, yo quisiera recalcar una cosa súper importante, que las habilidades blandas que pueda tener la persona que va a interactuar con las juntas de vecinos. A mí me tocó visitar a varias juntas de vecinos. Uno lo que debe transmitir, y parte de mi equipo también lo hizo, transmitir confianza, porque los vecinos le tienen mucho miedo, sobre todo los vecinos mayores,
le tienen mucho miedo a la tecnología. Entonces uno le transmite que pueden equivocarse, que ellos no tengan temor a equivocarse, a hacerlo mal, que vamos a estar acá nosotros recibiendo cualquier duda y los vamos a apoyar, que vamos a hacer videos, que vamos a hacer todo lo posible para que ellos, digamos, en el fondo puedan ocupar esta herramienta. Y eso es sumamente importante, hay que ser de alguna manera empáticos, son competencias blandas, tener paciencia, digamos, en algunos de los casos, donde uno tiene que apoyar. Ese es como, digamos, antes de entrar a la parte... No, está súper bueno, porque a propósito había deslizado una pregunta sobre ese segmento, digamos, y está bueno porque también digo, y esto para que mi equipo lo registre, que tomemos nota y profundicemos en eso cuando hablemos también en el capítulo, digamos, de relación con los usuarios. Pero ya, no le hagan el quite y cuéntenos dónde fallaron. La pregunta de los errores, eso depende de la percepción de la persona, ¿te fijáis? Porque yo te puedo decir que quizá los errores más grandes que nosotros hemos cometido al inicio, porque ahora yo creo que están bastante aceptables, es no comprender cómo es la percepción de los otros profesionales con respecto a esto. Y quizás al no comprender la percepción, uno no entender cómo poder abordarlo. Entonces, como no poder abordarlo, al no poder abordarlo, tú no lo puedes hacer partícipe de una iniciativa así. Está súper bueno eso. ¿Podrías detenerte un rato, por ejemplo, ponernos un ejemplo, decirme, mira, lo que me pasó con tal profesional o tal tipo de profesional fue que... Los conflictos mayores se dieron en el año 2015, cuando nosotros intentamos de que más profesionales en neurología se sumaran a la iniciativa y fue como un dominó. Ya fueron cayendo. Uno tras otro se negó a la posibilidad de acceder a trabajar o a la atención telemédica por una serie de temores enseñados en sus facultades madre, ¿ya? De las cuales son muy tradicionales, todas localizadas en Santiago, de distintos lados del río Mapocho y de distintos acercamientos a la cordillera, ¿de acuerdo? Así que no tiene que ver con una universidad, ¿ya? Entonces, eso fue muy duro. Entonces yo creo que de mi parte, el error es yo sabiendo o habiendo ya entendido, comprendido el rol que iba a tomar esto, no haber tenido la posibilidad de transmitirlo a ellos. Entonces ahí es un error, porque en el fondo no... Y eso me llevó a tener que después revisar los procesos blandos de la relación humana. De la coordinación, digamos. ¿Y tú cómo caracterizarías, por ejemplo, esos primeros temores? ¿Tienen que ver con la presencialidad, por ejemplo? ¿Con lo que se pierde o con el juicio de qué se podría perder en la virtualidad? Ahí ya directamente a la neurología. La neurología se enseña las facultades de medicina en el posgrado, o en el postítulo, como que necesariamente tú tienes que tocar al paciente. Porque una de las cosas más importantes es hacer el examen físico. Eso es verdad. No estoy en desacuerdo con eso. El conflicto es que, ¿qué pasa con todas las personas que el neurólogo nunca va a ver? Nunca vas, porque hay un porcentaje muy grande de personas que para tú ver como un neurólogo a un paciente vas a verlo uno cada 20 minutos, es decir, 3 por hora. ¿De acuerdo? Pero resulta que la necesidad de la población es mucho más que eso. Por lo tanto, siempre, si tú eres un neurólogo de una comunidad, siempre va a haber pacientes que tú, en tu vida útil como médico, nunca vas a poder ver. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que lo veas por una videoconferencia o que nunca lo veas? Es una manera responsable de hacerse cargo de una deficiencia como de base que... Entonces, yo no fui capaz de transmitir eso. Por lo tanto, todos los peros y los enojos de mis colegas, yo no molesto por suerte nunca estuve, entonces entiendo yo que fue por error de no poder transmitir de qué iba a pasar con esto. A lo que un colega acá lo dijo una vez, doctores, ustedes la vieron, ¿te fijas? Y en el fondo yo no fui capaz de que mis colegas vieran o se imaginaran esta nueva circunstancia. Claro, eso tiene que ver un poco con permíteme el comentario, con qué tan hábiles somos para hacernos cargo de la perspectiva del otro cuando estamos muy convencidos, sobre todo. Es bien difícil, porque cuando tú estás muy convencido, y esta es una cuestión cultural, no sé si chilena, quizás humana, que cuando tú estás muy convencido te cuesta legitimar la experiencia del que está al frente con dudas, digamos. Y es fácil decir, por ejemplo, te tienes que poner en el lugar del otro y entender que duda por tal razón, que tal cosa le va a cambiar, que no tiene certeza sobre no sé qué, pero decir eso e incorporarlo son cosas distintas. Y eso ahora, desde la perspectiva personal, ahora ya muy personal, yo creo que estos errores, este es el error más grande que nosotros podríamos haber cometido, por lejos.
de no poder transmitir lo que nosotros genuinamente creíamos que era correcto, ha sido la base de por qué no está yendo bien, porque resulta que después nos contamos a ver, pero esto es un error muy grande, nosotros no fuimos capaces de transmitirlo a estos 7 colegas. ¿Ah? Hubieron 7 renuncias en un lapso de 2 años, para que más o menos te hagas cuenta de lo que significa en un sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, oye, entonces primero tiene que ser veraz lo que nosotros entregamos. Y de ahí que nos dijimos, la única posibilidad es publicarlo. No tenemos otra opción. Ninguno de nosotros publicaba, así que tuvimos que crear un grupo de investigación para publicarlo, es decir, para que alguien nos crea, ¿ya? De acuerdo, que es verdad. Es decir, que no es lo que nosotros decimos, sino que otras personas dicen que lo que nosotros decimos es correcto. ¿Ya? Y después hay que trabajar mejor en cómo transmitir lo que nosotros estamos, sin que se crea que hay una ganancia personal, porque resulta que uno de nuestros jefes sí tuvo ganancia personal, y al final terminó en un sumario administrativo, ¿te fijas? Entonces nuestras autoridades decían, ¿sabes qué? Cuidado, porque puede haber una ganancia personal, económica. Y nosotros lo que hicimos es que nos pusimos al margen de las ganancias económicas. Entonces, segundo aprendizaje. Sacaron esa ecuación del proyecto, y por eso que ustedes comienzan toda su presentación haciendo esa declaración de conflicto de intereses que es tan pertinente, digamos. Tanto así que me recuerdo la única vez que hemos aceptado ir a una comida fue hace más o menos 4 años, en una empresa de robótica norteamericana, XX, y nos dijeron que si nosotros nos asociábamos a ellos, probablemente íbamos a tener mucho dinero, que íbamos a tener una isla cada uno, ¿cierto? Esa es la isla. Entonces digo, oye, bueno, pero tendríamos que tener un helicóptero para ir de una isla a otra, bueno, o un barco, no sé. Y me imaginé vivir en Dubái, en una de las islas que están perdidas por ahí. Y bueno, yo le dije a él que, mira, esto es tan importante que no es que yo no quiera tener la isla, ni el barco que tú me ofreces, ni créeme que yo lo quiero tener, sí, pero que resulta que esto es más importante que para mi persona, por lo tanto yo tengo que rechazarte el barco, debo rechazarte la isla, porque esto va a ser algo que es nivel país, e incluso nosotros pensamos que eventualmente puede ser de nivel internacional, pero no de países desarrollados, no, de países subdesarrollados que requieran algo similar a nosotros. Eso fue hace 4 años. Por lo tanto, ya te fijas, hay un convencimiento personal mayor. Eso es el segundo aprendizaje, o tercer aprendizaje ya. ¿No? Cuando tú empezaste a reaccionar a la pregunta por el error, me provocaste el siguiente comentario que creo que está muy bien refrendado por lo que dijiste después, que es la perspectiva del error con el tiempo, ¿no? En el sentido de decir, claro, cuando tú te vives un error que tú describes como, por ejemplo, 7 renuncias en 2 años, eso en una organización, 7 renuncias, más encima, si tú decís de un perfil más o menos alto, relevante, gente cara, no sé, como quieras caracterizarlo, tú podías hacer mucho drama de eso y decir, chuta, eso es terrible, o sea, son 7 goles en contra en un partido clave, pero si lo miras después desde otra perspectiva, ya con el tiempo, tú podés decir, ¿sabes que esto es lo que nos enseñó el aspecto distintivo de nuestra, o un aspecto distintivo y crítico de nuestra iniciativa? Entonces está bonito eso en el sentido de que, y esto lo digo un poco como invitando a reflexionar a la audiencia, nosotros nos vamos a tropezar en este proyecto. Es bastante probable que nos tropecemos harto. Y el punto de lo que duele tropezarse es siempre relativo a el momento en el que estamos pasando por el tropiezo. En el momento del tropiezo, el tropiezo duele que dejar que duela, porque así es nomás, ¿sí? Y hay que permitir que la emoción funcione como funciona, pero en la perspectiva siempre es posible reinterpretar ese tropiezo y ver si fue efectivamente solo un tropiezo, solo un dolor, o fue una oportunidad que gatilló, qué sé yo, una mejora, ¿no? Mira, hay ayudas al proceso, eso es normal. Entonces, en el caso mío, yo tuve una ayuda muy grande. A mí me gusta mucho la historia, ¿te fijáis? Entonces entiendo que el desarrollo tiene un proceso, con una serie de crisis de por medio, y que eso no es que se vaya olvidando a largo tiempo, sino que mejora el proceso. Por lo tanto, yo entendía, en el momento que estábamos viviendo esta renuncia, que esto era parte del proceso. Así que no hubo un enganche emocional, de ira, te fijas, de rabia, de envidia, eso no se vivió, por suerte. Por lo menos de mi persona hacia toda la situación. Ya, qué bueno que lo muestres así porque me permite decir que eso, en el sentido que tú dices, por lo menos de mi persona, porque lo que yo quiero mostrar un poco es que, y si lo hay, está bien, digamos. Si lo hubiera habido, está bien también. Es solo una muestra de que somos los seres humanos que somos, ¿no? Entonces, fíjate que de aquí, ahí viene una de las cosas que digo, el punto de quiebre, pero cuando el jefe de medicina interna este año nos dice que no tiene cómo acceder a la atención de los pacientes a nivel domiciliario,
Y hay muchos pacientes que requieren especialistas y no están con acceso a él. Entonces yo inmediatamente me acordé de la situación vivida solamente en la especialidad de neurología. Entonces dije, sí, hay una forma de acceder a todos los especialistas del hospital, porque ya está en el inconsciente cuáles fueron los puntos de quiebre de cómo se entregó la información para que el colega pudiera acceder. Entonces nosotros lo hicimos así, y en el lapso de un mes y medio tuvimos a estos, ¿cuántos? 25 especialistas, ya ni sé. Por lo tanto, en buenas cuentas, cambiamos 7 por 25 o 30 especialistas que claro, ahora están trabajando, ¿te fijas? Claro, sí, el punto es que eso te lo permite la perspectiva, pero también la perspectiva acompañada de una cierta serenidad para abordar ese momento, Bueno, digamos, como esa es adverso, ¿no? lo que Pero me abría una súper buena puerta para hacerte la siguiente pregunta que yo creo que ya... digamos, la serenidad y la parsimonia, la calma en un momento de Claro. un conflicto. Quiero hacerte el par de preguntas con las que creo que vamos a terminar, porque les recuerdo que la actividad está planificada hasta las 17, entonces queremos ser bien respetuosos de eso y quiero también escuchar al menos a las directoras que nos den alguna impresión antes de irnos. Entonces, pero, y vuelvo a decir, estamos registrando, estamos abiertos para que la siguiente sesión se haga cargo de lo que queda pendiente acá. Yo ya veo varios hilos que podríamos ir tirando y modificaciones posibles al programa inicial que teníamos. Está buena la conversa, digamos. Entonces, pero no quiero que nos vayamos sin hacerte esta pregunta, porque me parece como a propósito de lo que... Gerardo, disculpe, interrumpe. Claro, no, antes de ir a la pregunta, yo quería compartir también una cosa que desde mi punto de vista fue una cosa que podríamos haber hecho mejor, ¿no? Nosotros teníamos dentro de nuestra hipótesis es dejar fuera los consejos consultivos porque ellos, de los establecimientos, porque ellos tenían los vicios de los funcionarios públicos, ¿ya? Y siento que también lo que podríamos haber hecho mejor era haber incorporado a más uniones comunales en el protagonismo de la iniciativa, ¿cierto? No solamente porque al final del día la unión comunal, una de las uniones comunales asume el protagonismo y un líder político, digamos, entre comillas, asume el liderazgo que podría haber sido compartido entre los vecinos y de manera horizontal, y así hubiéramos tenido mejor alcance con esta iniciativa. Creo que en eso podríamos haberlo hecho mejor, y es una cosa que ustedes allá, si lo van a hacer, podrían tomarlo. Que el podríamos anticipar, digamos. Sea de manera horizontal y así existir varios protagonismos de los vecinos. En conexión con lo que hablaba, de que quiero hacer un par de preguntas al final. Te he escuchado decir, Frei, en otras entrevistas en las que han estado, que tú postulas que los límites para la medicina, para la telemedicina o para la salud, o como queramos, en el nivel en que nos queramos referir a este fenómeno, ¿no? O a lo que estamos aprendiendo, están del lado de las personas y no de la tecnología. Y me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu postulado acerca de esto, y ojalá, porque lo mencionaste con un ejemplo que a mí, igual siendo más bien un afuerino, pero me parece como bien didáctico o explícito, que es el de la odontología. Mira, esto no es una idea mía personal. Ahora yo la transformé como idea, pero es una idea muy antigua, ¿de acuerdo? La primera persona que se refirió a algo así era una persona que era un esclavo, y que era un esclavo, y además de esclavo era cojo, ¿bien? Él se llama Epícteto. Entonces, él fue la persona que creó la filosofía estoica. Entonces, ¿a qué se refería él? Que no está en las cosas el valor, sino que el valor está en las opiniones que yo vierto sobre ellas, ¿ya? Por lo tanto, no depende del teléfono, no depende del computador, no depende de la red de internet, si va a resultar la posibilidad de yo contactarme con alguien que requiere ayuda del punto de vista de su salud. Sino que está en mí pensar que lo que necesita ese paciente es que yo evite que se enferme, que yo lo eduque para que él eduque también a su familia, que lo pueda controlar en su enfermedad, y que si llega a enfermarse, pueda evitar que llegue al hospital. Y que si necesita ir al hospital, entonces que le tenga todo un sistema para que llegue al hospital rápidamente y no lo tramiten. Por lo tanto, tiene más que ver con gestión y tiene con mi persona aquí con la tecnología. Entonces uno tiene que determinar qué nivel
de servicio uno le puede prestar a una persona a través de una comunicación a distancia, sea esta por un mail, por teléfono, por videoconferencia. Así que te fijas que no depende, porque la mayoría de las personas tienen acceso a algo, incluso uno podría hacerlo hasta por carta. El punto es que nosotros tomamos las decisiones que establecen las barreras de uso de la tecnología, digamos. Esto es lo que le llaman a ellos el conflicto entre las cosas externas y las opiniones. Las cosas externas no tienen en nada de ningún tipo, ningún valor, sino que el valor lo da la opinión que tú viertes sobre ella. Claro, y mira, te voy a hacer el comentario de otra perspectiva, también pensando como en el sentido formativo de esta reunión. Como lo dices tú, a mí me atrae mucho el concepto, yo diría que ese es como el fenómeno basal de la relación entre las cosas o las herramientas y las tecnologías o las prácticas, ¿no? Que, digamos, tecnología entendida como un modo de hacer, ¿no? Una tecnología, la definición mínima debería andar por ahí. Tecnología es un modo de hacer algo. Y entonces hay otra manera como directamente que apela a la gestión, que habla de cómo te acercas a las herramientas o a las cosas y a las prácticas, en el sentido de que las herramientas o las cosas no viven sino en las prácticas, digamos. O sea, el teléfono no vive si no hay seres humanos que lo usan. Un martillo no vive sino en el martillar, para decirlo de otro modo. El martillo no sirve por sí solo, sirve solo si hay un ser humano que tiene la práctica de martillar con él, y en ese sentido puede servir para construir preciosas elaboraciones humanas o para destruir cráneos también. Entonces, lo mismo que una moneda puede ser instrumento de cambio o un buen destornillador. Entonces, siempre, claro, el asunto está en cómo llevemos a la práctica lo que tenemos, pensando, por ejemplo, en la ilusión que nos hacemos respecto de las tecnologías de la información, de que por sí solas solucionan algo por la calidad de su construcción o su capacidad de procesamiento, no sé qué. Da igual, si no la ocupamos bien, va a ser un martillo ocupado de apoyalibros, digamos. Te puedo poner dos ejemplos muy sencillos que es lo que intento de transferirle a los colegas que estudian neurología. Cuando ellos van a un congreso, se les enseñan múltiples cosas espectaculares. De hecho, yo a ellos les digo que si usted va a un congreso es como ir a un Hollywood. Es como donde las personas caminan en una alfombra roja y viene el profesor de tal universidad y cuenta cosas espectaculares que se hacen allá. Pero eso no es lo importante, realmente no es importante lo que entregan, sino que es cómo yo puedo ir a resolver los problemas de mis pacientes con el mínimo costo posible, a su mínimo sufrimiento, con la mayor alegría de ellos. Entonces, si ustedes tienen que cantar fuera del hospital y las personas no se hospitalizan, entonces, por lo tanto, el mejor neurólogo sería el que cante mejor. ¿Te fijas? Porque lo que uno debe estar puesto es en lograr el resultado final, no el puesto en la tecnología, que es lo que cuando con Gerardo comenzamos a trabajar, llegamos y las autoridades estaban puestos esto en la tecnología. Y no tiene que ver, tiene que ver con las personas. Más todavía que, oye, la tecnología, si uno la compara con mi niñez, es que ahora es un lujo. Si antes no habían teléfono. Con suerte nos gritábamos y la gente, recuerdo eso, cuando era en el campo. Entonces, oye, yo llegué de 12 años, 13 años en Linares no había micro, no había teléfono, entonces, ¿para qué uno calcula? Y la otra es que a lo largo de la historia, esto ha pasado múltiples veces, si no es la primera vez. Hoy día está pasando con la tecnología de las telecomunicaciones. Antes pasó con otra cosa. Mira, yo les voy a compartir un solo monito para darle el ejemplo, si es que voy a poder, a ver si comparto. Mira, esto fue cuando salió la electricidad en Estados Unidos. Entonces, todas las personas que estaban en contra de la electricidad decían que iba a quedar la escoba. En el fondo, que los caballos se iban a morir, que la gente se iba a electrocutar, ¿te fijas? Y bueno, eso no fue verdad, ¿te fijas? Entonces, ahí tú te das cuenta que estos son procesos que se van repitiendo a lo largo de la historia. Entonces, esa es la situación, no es algo nuevo. Bueno, como te decía, y les decía a todos y a todas que queremos ser respetuosos de la hora, que me da lata interrumpirlos porque sé que les podemos sacar harto provecho, y quiero agradecer también aquí públicamente la disposición que han tenido de trabajar con nosotros más tiempo, digamos, de conversar en las próximas 3 sesiones. Así que parto por agradecerle a ambos. Creo que se abren muchas posibilidades para seguir conversando y detallar y aprender mucho de ustedes, pero no quiero cerrar la reunión sin que las directoras nos digan un par de cosas de qué les ha parecido y cómo se van de esta primera sesión con Gerardo y Freddy. Por acá, Irene Pérez, directora del CEFAM Miguel Solar. Bueno,
Yo creo que a todos nos ha parecido muy interesante el proyecto y lo que han desarrollado. A mí personalmente se me abre un abanico de opciones, digamos, que antes no había visto y ni siquiera había pensado en la relación que tenemos como centro de salud con la comunidad. Me gustaría poder implementar o trabajar alguna de esas ideas como con la realidad que nosotros tenemos, que también es bien rural y que claramente algún indicio hemos hecho ya con esta pandemia, hemos tratado de trabajar remotamente con los pacientes, pero me parece que es interesante poder ver el impacto que pudiésemos tener al llegar y estar cerca de la comunidad para poder conversar temas de salud, para poder educarlos, para resolver sus dudas. Y por otro lado, para que ellos como retomar un poco la confianza de la comunidad en nosotros como profesionales y en el centro de salud. Así que muy contenta de poder haber escuchado su presentación y claro, me quedo con muchas ideas ahí dando vueltas para que la próxima vez que nos juntemos poder preguntarles y poder compartirlas también. Muchas gracias. Agradecerle al equipo de Talcahuano por la presentación de su experiencia. Y bueno, un poco pensando que esta instancia en la que estamos ahora surge en el marco, digamos, de este proyecto que estamos desarrollando, que está orientado al teletriage en la atención primaria, ¿ya? Y cuyo objetivo ahí tiene que ver exclusivamente con gestión de la demanda y cómo nosotros facilitamos el acceso a nuestros usuarios por vías distintas a las tradicionales, sobre todo en este contexto actual. Y lo que nos muestran hoy día es otra parte que quizás vamos a tener que buscar la forma en cómo las vinculamos, ¿ya? Porque lo que estamos viendo en este trabajo de Talcahuano, también hay harto que tiene que ver con la educación y con la entrega de información a los usuarios para que puedan tomar decisiones más asertivas o acertadas respecto de su salud. Me parece que ahora tenemos que ponernos a pensar quizás cómo le damos o cómo articulamos estas dos miradas, entendiendo que esto está planteado también desde la perspectiva de lo que ha hecho el hospital en relación más bien a temas que tienen más que ver con la especialidad, y las demandas de la atención primaria son distintas. Y son distintas desde lo que se necesita hasta la cantidad. O sea, entendemos también que el nivel de demanda y en números, digo, va a ser harto más en la atención primaria, y eso quizás nos va a obligar a mirarnos distinto, ver cómo vamos a armar eso para dar respuesta a todo lo que va a entrar por estas vías. Me parecen súper interesante la iniciativa, creo que tenemos que conversarlas también porque me parece que se puede hacer un mix de una cuestión que es mucho más informativa para la toma de decisiones en salud y por otro lado todo lo que tiene que ver con la gestión de la demanda, que es lo que hoy día nosotros por este contexto de pandemia nos está presionando. Muchas gracias, Silvia. Tú has puesto el punto de la atención que tiene que tener la conversación futura con Gerardo y Freddy, ¿no? Yo creo que ahí está la clave en las cosas que han dicho ambas, ¿no? Que para nosotros poder sacarle provecho a la colaboración con ellos, tanto desde el sentido y el foco puesto, como recogiendo las últimas palabras de Freddy, como en la táctica, entendiendo que apuntamos a fenómenos distintos y a poblaciones distintas, o a clientes o a usuarios distintos. Entonces, la atención, como digo, y el guante que tenemos que recoger nosotros como equipo para ayudar al proyecto es cómo hacemos ese cruce que permita que saquemos el mayor provecho de una experiencia que sí tiene una diferencia grande con el proyecto que nosotros estamos comenzando. Entonces, bueno, pasándonos en un minuto de la hora, quiero volver a agradecerle a todas y a todos. Les repito que el link con el registro de asistencia está en el chat. Por favor, acudan los que no hayan ido. Muchas gracias por venir, especialmente, por supuesto, a nuestros invitados, Freddy y Gerardo. Vamos a seguir estrujándolo en las futuras conversaciones.